Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? En una nueva edición de Conversaciones en Vivo de este ciclo de Revista Colegio. En primer lugar, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Marcelo Rivera, soy el director y fundador de la Revista Colegio. Y en la tarde de hoy vamos a tener el gusto de conversar en vivo con la licenciada Sol Rivera. Vamos a ver si Sol ya se puede conectar al vivo. Tenemos la posibilidad de conectarnos. Eh, Ahí estás, Hola muy bien. Marcelo, buenas tardes a todos. Hola Sol, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, por suerte. En primer lugar, agradecerte tu tiempo generoso para compartir con nosotros una nueva edición de Conversaciones en Vivo. Como sabemos, bueno, esta ha sido una semana de receso. Para algunos sigue la intensidad de la pandemia y esta catarata de Zooms y webinars. Y para otros, la posibilidad de tomarse un breve descanso antes de volver con todo el lunes a los puestos de trinchera. Así que bueno, en principio, como te decía recién, agradecerte tu tiempo. Sé que, bueno, te felicitamos acá para toda la familia. Gracias. Tuviste a Delfina, ¿no? A Hace poquito, Delfín, así es, hace 3 semanas y 3 días, 3 semanas. Muy bien. el 6 de Así, julio. muy bien. Así que, bueno, felicitarte a vos, al papá, a toda tu familia, a Francesca, que es la hermana, ¿sí? Claro, Que sin toda una ninguna tarea, duda, la hermana mayor es toda una tarea. sin ninguna duda estará intensa en estos días, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y vamos a conversar un poco en esta charla donde vamos a tocar algunos temas relacionados a la psicología, al coaching, a la educación emocional, a las neurociencias. Pero bueno, como es costumbre en este ciclo de conversaciones, también se van sumando de a poco a la charla algunos amigos, como el Pitu Crespo, que es un profe muy querido de San Albano, Ricardo Castro de Legamaster Latam. Y bueno, vamos a ir conversando un poco. Al principio presentamos a nuestros entrevistados para poner un poco en contexto a la audiencia. Contame un poco de tu formación. Creo que tu carrera de base es la psicología. Claro. Eh, dónde te formaste? Y después, bueno, cómo fuiste edificando tu carrera, ¿no? Bien, sí, porque Marcelo, yo fui pasando por varios lugares, ¿no? Me considero muy curiosa al momento de aprender. Mi profesión de base es la psicología, como bien vos dijiste, después estudié coaching ontológico y una formación que yo fomenté mucho después de esas dos primeras formaciones son las neurociencias, ¿no? Yo estudié en Favaloro neurociencias, la especialización, fue como una manera de buscar algo tangible o concreto que apalanque a todo lo que venía estudiando de posgrados y de formación de base desde la psicología y desde el coaching, ¿no? Así que ese es un poco en líneas generales. Yo también soy psicóloga sistémica, psicóloga cognitiva conductual de Fundación Foro. Pero bueno, las neurociencias vinieron un poco a apalancar la parte concreta de todo eso que nos pasa a todos, que hablamos todos en lo cotidiano, como pueden ser las emociones, el comportamiento, lo que fuera, pero que a veces nos hace difícil de encontrar un espacio concreto en lo cual afincarnos, ¿no? Porque es todo desde lo abstracto. Así que un poco ese es mi recorrido, ¿no? Psicóloga, coach y las neurociencias como palanca de las dos formaciones. Sí, nosotros hacemos unos eventos de orientación vocacional y siempre hablamos con los chicos. Bueno, este año más de 2.500 chicos que están en el último año del secundario pasaron por nuestros eventos, que los hicimos
en modalidad virtual. Y hablamos con los chicos de que la vocación es un camino, ¿no? Un camino cuyo motor es la pasión. Y en ese camino vos a veces te inclinás por una carrera, pero se despierta en vos pasiones, actitudes, habilidades, que en algún momento de la etapa de tu vida hace que decidas también complementar tu carrera de base con otras capacidades y con otras actitudes. Y esto es un poco lo que a veces intentamos que los distintos segmentos de nuestra audiencia se lleven de la conversación, porque tenemos muchos chicos adolescentes que nos siguen, pero también nos siguen muchos papás y sobre todo docentes, directivos y profesionales de la educación. Entonces, un poco, siempre digo que me aburre mucho leer los currículums, ¿no? Y que prefiero por ahí abordar desde este lado, desde la experiencia personal, de los aportes que te han hecho estas distintas etapas de tu profesión, en tu bagaje de conocimientos. Así que se me ocurre hacerte una primera pregunta que está relacionada a que como estudiaste coaching, a veces hay como cierto mito, ¿no? De que el que estudia psicología no está muy amigado con las habilidades y las herramientas que te proporciona el coaching. ¿Qué es el coaching para vos? ¿Y qué valija de herramientas te pudo dar el coaching que no tenías con tu formación de psicóloga? Porque además es interesantísima tu pregunta, Marcelo, porque además yo estudié coaching después de estudiar psicología. Que muchos podrían decir, bueno, se metió en el mundo de lo humano por el coaching y después quiso ir, ¿no? A una formación más extensa y tomó la psicología y sin embargo yo ya era psicóloga y elegí estudiar coaching, ¿no? A ver, yo creo que pasa de los dos lados. A veces muchos coaches están enemistados con la psicología o tuvieron no tan buenas experiencias como puede pasar, y los psicólogos que todavía no entienden bien, algunos psicólogos, a qué se dedica el coaching específico, entonces, bueno, a veces está esta puja de profesiones. Yo creo que ambas profesiones son valiosísimas y que tienen campos de intervención diferentes, entonces el animarnos a trabajar interdisciplinariamente hace que cada uno pueda tomar su expertise. Por ejemplo, en la escuela, en el ámbito educativo, es muy distinto lo que hace un psicólogo a lo que hace un coach, ¿no? Un coach, básicamente yo digo que es una persona que facilita y está para un otro en resultados nuevos, extraordinarios, o sea, que salen del ordinario o diferentes que quiera lograr en su vida. Y esto tiene que ver con la necesidad de ampliar el observador que somos, o sea, la manera en la que miramos las cosas, para hacer distintas acciones y por ende conseguir distintos resultados. Como decía Einstein, loco es aquel que haciendo más de lo mismo pretende conseguir resultados diferentes, ¿no? Entonces, un poco el coach, sea en el ámbito que sea que ejerza, por ejemplo, en el ámbito educativo, lo que va a buscar es que, ya sea que estemos trabajando con docentes, o con los padres, o con los chicos mismos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en varios cursos de cuarto, quinto y sexto año, para que esas personas puedan ampliar la manera de mirar y por ende logren resultados que hasta ahora no estaban logrando y que desean, por supuesto. A veces por desconocimiento o a veces por estos formatos mentales que provienen de las culturas, ¿no? En las que nos desarrollamos, esa cultura puede ser laboral o familiar o inclusive educativa, es como que no le damos relevancia a tendencias o a nuevas herramientas y habilidades que nos aportan disciplinas como el coaching. ¿Vos le recomendarías a las personas interesadas en la transformación, en la innovación educativa, que profundicen en esta disciplina? Completamente. Yo creo que el coaching es una herramienta. A ver, está el que estudia coaching o el que elige herramientas de coaching transformacional, vivenciales o cursos o lo que fuera para su vida personal, está el que elige incorporarlas para su vida profesional y está el que elige instruirse desde el coaching para ejercer como coach.
son diferentes áreas, ¿no? A diferencia de otras carreras, que en general la gente estudia para hacer eso, ¿no? Profesionalmente hablando. En el coaching hay mucho de, más allá de que yo ya tenga otra carrera de base, leí una pregunta ahí, mientras vos me preguntabas, Marcelo, que decía, docencia, psicología y coaching son compatibles, preguntaba una de las personas que está conectada. Claro que sí, porque todos compartimos algo que es que nosotros no podemos salir de nosotros mismos para observar la realidad. Hasta ahora no ocurrió, en algún momento quizás ocurre, qué sé yo, pero digo, cada uno mira desde su cerebro, desde su manera de pensar, desde lo que llamamos paradigma, ¿no? Entonces, ahora ese paradigma lo vamos formando por creencias que vamos adquiriendo, y ahí está el gran desafío, que ese paradigma se puede, la idea del coaching es que el paradigma sea grande, no sacar ideas, ni reemplazarlos necesariamente, sino más bien que tengamos, yo digo que es como tener más ropa en el placar para elegir que ponerme de acuerdo a la opción, ¿no? Y esa flexibilidad de pensamiento que me hace poder llegar a otros procesos que si no, no llegaría. Entonces, claro que sí, y es para todo el mundo, y en el ámbito educativo hoy por hoy el coaching tiene mucha incidencia, porque la educación y el aprendizaje requieren de una manera distinta de mirar. A priori, es parte del proceso, digamos, ¿no? Tal cual. Es muy interesante lo que vos decís de marco de referencia, ¿no? Hagamos de cuenta que esto es un paradigma, entonces de acuerdo al modelo mental o a la cultura que tengas, vas a ver tu realidad con esas lentes que te pongas. No es lo mismo el observador que provenga de una cultura oriental o de una cultura asiática que de una cultura occidental, para hacer como un ejemplo tonto y rápido, ¿no? Vos tenés una cátedra en la Federación Internacional de Coaching. Puede ser que seas profesora, sos profesora. Sí, yo soy docente en el ICP, que es el Instituto de Capacitación Profesional, que es el instituto que trajo el coaching a la Argentina. Es el primer instituto que hace 25 años, un poco más de 25 años, trajo el coaching a la Argentina, y es una de las carreras avaladas por el Ministerio de Educación, ¿sí? Yo tengo a cargo varias materias, una tiene que ver con psicología aplicada al coaching y otra tiene que ver con neurociencias y programación neurolingüística para coaches, ya al final de la carrera, digamos. Lo traigo a referencia porque lo había leído dentro de tus frondoso currículum. Y bueno, eso demuestra también que tenés un conocimiento muy profundo en esta disciplina. Sí, Hablamos recién, sí. es algo que no está en el currículum porque no tiene que ver con lo académico estrictamente. Yo vengo de una familia de coaches, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, fue de la primer camada de coaches de la Argentina, de ICP, esta que te estoy contando, ¿no? Y mi papá fue el primero, allá por el año 95 te estoy hablando, o sea, yo era muy chica, de hecho mi papá falleció cuando yo tenía 13 años, así que hace un montón de esto, hace como 30 años. Él hizo unos entrenamientos de transformación personal, de coaching, cuando recién el coaching llegaba a la Argentina, y ahí fue que toda mi familia lo miró a mi papá y dijo, wow, este hombre cambió un montón, ¿no? Un hombre muy reservado, muy para adentro, y que empezó a estar mucho más para afuera, que empezó a lograr cambios que él quería ya de grande, digamos, ¿no? Entonces, todo eso fue, la misma transformación fue la que nos fue metiendo a todos, y eso vivencial es lo que más talla en el ser humano, ¿no? Más que las formaciones académicas, digo, yo siento que soy coach desde mucho antes, en el sentido de ver la transformación de mi familia y empezar a empaparme de ese mundo tan rico. Claro. Y bien sirve de ejemplo de lo que hablábamos recién, de lo que es la cultura familiar y cómo esa cultura donde vos crecés, donde vos nacés, donde vos crecés, donde vos te desarrollás, potencia, cualidades, habilidades. Quiero detenerme en lo que me hablabas recién de este episodio tan importante en tu vida, como mujer, como mamá, en tu vida familiar, y preguntarte cómo atravesaste desde la incertidumbre y desde los miedos que todos tenemos, haber podido dar a luz en un momento de pandemia, donde hay tanto miedo de contagios y donde estamos todos atravesando esta angustia
del coronavirus. ¿Cómo atravesaste eso? ¿Qué herramientas te dio el coaching o tu formación en psicología para transitar esto de la mejor manera posible? Bien, sí, un temor, ¿no? Porque yo quedé embarazada, yo estaba transitando más o menos mi 5.º mes cuando arrancó la cuarentena, o sea que los últimos 3, 4 meses del embarazo los hice en cuarentena, ¿no? De hecho, muchos estudios, fíjate lo que es, ¿no? El proceso de pasar del miedo, yo no me... Vos venís también a estudios, ¿no? A ver, yo creo que pasé por distintas fases, porque por supuesto el miedo fue algo general que comenzó, ¿no? Desde el primer día que nos dijeron quédense en su casa, cuídense. Sí creo que algo que me ayudó mucho es el transformarme y transformar el sentido de lo que estaba viviendo en esa situación en particular. O sea, lo que conversamos con mi marido, me acuerdo una cena, es, wow, qué distinto va a ser el embarazo de... Bueno, se perdió un poquito lo que estabas diciendo, Sol. Ahí volví, me Ahora parece, ¿no? te veo bien, recién se cortó un poquito, no sé si vos me estás escuchando. ¿Me estás escuchando ahí? Bien. Yo Se ahí te perdió un escucho bien. poquito lo que estabas diciendo. En todo caso, bajate de la conversación que te vuelvo a subir a ver si se escucha mejor. Dale, A ver, probamos. dale Si porque a mí me no, parece como que tenés mala conexión. Ahí, si ahí me escuchás bien, sigo, si no me desconecto, como me digas. te escucho, ahora te escucho muy bien. Bien. Bueno, seguimos, si se llega a volver a cortar, me decís si salgo y vuelvo a entrar. Te decía Dale. que lo que me pasó, me acuerdo de una cena con mi marido en donde dijimos, wow, qué distinto el, la situación de embarazo de mi primera hija de Francesca, que la de Francesca, primera hija, casi verano, porque era principio de marzo, venía todo, no había problema, la conocieron todos, Ah, multitudinario, ¿viste? Y con Delphi todo muy guardado y demás, ¿no? Y lo que hicimos fue claro. buscarle un sentido propio a ese momento. Se te escucha bien. Y esto es, a ver, yo hago mi aporte como experimentado papá. Esto reafirma que cada hijo es un mundo aparte, ¿no? Por más que los padres sean los mismos, por más que la casa sea la misma, cada hijo es un mundo propio y un ser individual y tiene su propia historia desde la gestación. Yo creo que hay un libro interesante para que que le interese leer que se llama La concepción y el sentido de vida, ¿no? Que es logoterapéutico, es de la línea de la logoterapia. La concepción y el estilo de vida. Que trabaja ¿Te justamente acordás del es eso, autor? ¿no? Es ¿Te como acordás del cada autor, uno Sol? desde la concepción tiene un proyecto de vida único y real. A ver ahora. También. Sí, ahora te escucho. Hay momentos en que se corta. Si se vuelve a cortar, bajate de la conversación que te vuelvo a subir y vamos a probar de nuevo.
Le Dale. decía que cada hijo es un mundo desde la gestación y que este es un buen ejemplo, ¿no? Con Francesca la historia fue muy diferente. Sí, completamente. Por eso te decía lo del libro, ¿no? Es buscarle el sentido a la situación que toca y poder en ese sentido ver qué tiene para decirnos como regalo, creo yo. Por eso cuando vos hablabas del miedo, bueno, hay un trabajo, a veces el miedo no podemos evitarlo sentirlo en un contexto donde aparecen ciertas amenazas, como puede ser lo que estamos viviendo hoy, pero sí podemos elegir transformarlo, ¿no? Y el transformarlo implica poder ver qué hacemos con ese con fe, ¿no? No tengo la certidumbre de cómo van a salir las cosas en la confianza, pero lo que sí tengo la fe de que va a salir de la mejor manera para mí, ¿no? Como aprendizaje, como proceso, como evolución. El nombre, estoy viendo ahí que ponen, solo repetir el nombre del libro. El nombre del libro es La concepción, el sentido de vida de... Bien, la concepción y el estilo de vida, ¿no? Se llama el libro. Concepción y estilo de vida, de Gabriel Castellán, creo. ¿Puede ser Gabriel Castellán? de salir y... Bien. Vamos a volver a intentar subir a Sol a la conversación. Les pedimos disculpas, pero bueno, sabemos que a veces puede haber problemas de conexión a internet. Eh, Vemos de subir de nuevo a ver si podemos mejorar la conexión. Estábamos hablando sobre cómo pasar, ¿no? Cómo transformar el miedo en confianza y en que seguramente si podemos lograr transformar esas emociones, sucederá lo mejor que para mí, lo mejor que tenga que suceder. A ver, Bien. ahora yo te veo perfecto ahora. Yo también, porque antes te me Bien. cortabas un poquito, pero ahora bien. Bueno, contame un poquito eh, qué es esto de el aprendizaje desde la gestación, ¿no? Que es uno de los temas que quería abordar con vos. ¿Qué significan aprendizajes desde la gestación para toda la vida? Bien. Bueno, fíjate, desde que nosotros estamos en la panza de nuestra madre, se van tejiendo redes neuronales, ¿no? Y, y más allá de que nuestro cerebro es el órgano que más posibilidad de desarrollo a lo largo de nuestra vida tiene, porque vos imagínate, un bebé cuando nace, Delfina, cuando nació mi hija, ¿no? Nació con todo preparado ya para la subsistencia, ¿no? Nació, ya podía respirar, ya podía digerir lo básico de los alimentos, su corazoncito ya funcionaba de manera de poder sobrevivir. Ahora, lo único que no nos hace poder sobrevivir solos a los seres humanos, a diferencia de, por ejemplo, el resto de los animales, es nuestro cerebro. Nosotros necesitamos de un otro, de la asistencia de un otro, para poder sobrevivir. Y asimismo, ¿no? Vamos a través del otro, vamos incorporando y tejiendo nuevas redes neuronales. Entonces, desde eh, la mamá te decía, se van tejiendo redes de acuerdo a lo que le pase en como momento. Las vivencias, lo que, cómo ella viva el embarazo, ¿no? Va a hacer que ella, que esa personita única, vaya creando el aprendizaje desde que nacemos
tenemos hasta el día que vamos de este mundo, digamos. Claro. Sí, a ver, más allá de que seguimos con algunos problemas de conexión, se entendió el concepto, vamos a tratar de mejorar un poco la comunicación, básicamente porque es muy rico lo que estás contando y no quisiera que se lo pierda a la gente que está escuchando la conversación. Pero decías algo que se me ocurre a todos los que hemos sido padres, nos conmueve y nos emociona mucho, que es ver, yo tuve la suerte de estar en el parto de mi hija más pequeña, yo tengo 4 hijos, 2 del corazón y 2 hijas biológicas, y de mi hija más pequeña estuve en el parto, es algo maravilloso donde nos encontramos frente a frente con el milagro de la vida, ¿no? Y que es una emoción tan profunda. Tuve la suerte de ver a Paloma, mi hija más pequeña, antes que la mamá, porque bueno, nosotros somos espectadores privilegiados, Claro. y ustedes son la que ponen el cuerpo, ¿no? La naturaleza es tan sabia que ustedes dan a luz y nosotros miramos, porque seguramente el que se desmaya primero somos nosotros, ¿no? Pero más allá del chiste, más allá del chiste, ese milagro de reconocernos vivos, humanos, tan, tan naturalmente mágicos, es como un lugar maravilloso a partir del cual, como especie, podemos encontrar un montón de respuestas. No sé vos qué pensás, si compartís este sentido del milagro de la vida, más allá de concepciones religiosas. Yo hablo de lo naturalmente, el don natural que tenemos los seres humanos de engendrar vida, ¿no? De darle vida. Y luego, a partir de la educación familiar y escolar, de darle sentido a esa vida, de hacer personas de bien, ciudadanos de bien. Entonces, nada, quería escuchar un poco tu reflexión en esta pequeña introducción que hice mientras se estabilizaba la conexión, y que me hables de tu experiencia personal, ¿no? De cómo lo Bien. vivís vos, cómo lo viviste vos. Yo coincido con vos, ¿no? El milagro de la vida nos reconecta con lo esencial, porque a veces, al ser seres humanos físicos, ¿no? De estar en lo concreto, en lo cotidiano, en los culturizados, profundamente culturizados, a veces nos conectamos con necesidades que no son tales, ¿no? Que son más superfluas, pero que no tienen que ver con nosotros, y con la conexión verdadera de quiénes somos y quiénes queremos ser, y nuestros valores profundos. Entonces, yo creo que el milagro de la vida, en mi caso el ser madre, es una oportunidad de reconexión constante con lo esencial de la vida. Y no solo el momento de la concepción y lo milagroso y todo lo que ocurre ahí. O sea, yo, para contarte algo, Marcelo, tan concreto, ¿no? De cómo el madre e hijo están conectados. Mi hija tiene hambre y yo lo siento en mi cuerpo que tengo que ir a darle a amamantar. Y si le preguntás a las mujeres que están conectadas, a muchas les habrá pasado en su maternidad lo mismo, ¿no? En el cuerpo nosotros ya sentimos que tenemos que darle a amamantar aunque no estemos viendo a nuestra hija o hijo. Entonces, mirá lo maravilloso de la conexión entre los seres humanos, y que a veces los adultos lo vamos perdiendo a medida que crecemos. Porque los niños que nosotros educamos en el contexto escolar, también tienen ese nivel de conexión. Son mucho más emoción que razón. Entonces tienen esa posibilidad de conectarse con un otro de manera muy fuerte.
Y a veces la cultura y la parte del desarrollo de la parte cognitiva, ¿no? En detrimento de lo emocional, hace que perdamos esa conexión de base. Por eso el ser padres, ya sea sanguíneamente o no, no importa, hay miles de maneras. Mi hermano fue padre adoptivo hace un mes. Y bueno, él está viviendo lo mismo, ¿no? El milagro de la vida desde otro lugar. Entonces es importantísimo recordar desde ahí, ¿no? Sobre todo en este momento en donde la muerte y la vida están jugando un rol tanto en nosotros con el contexto de la pandemia, ¿no? Bueno, es exactamente por ahí que quería transitar, ¿no? Harto de la tabla de posiciones de los muertos en el mundo. Me parece que a veces está bueno, sin desconocer esto que está pasando, transmitir un mensaje que en medio de tanta incertidumbre también hay certidumbres, también hay vida, también la gente se ama y también la gente se preocupa por el futuro, ¿sí? Porque hay un mensaje, no sé si compartís esta idea, pero yo noto como un mensaje muy desesperanzador, no solo desde los medios de comunicación, sino también de la sociedad política y de la sociedad en su conjunto. Y tomando un poco las últimas palabras que vos nos decías, y haciendo una analogía con la escuela, yo tomo este siguiente análisis, ¿no? Se ve muy bien, sobre todo en el jardín maternal y en la educación inicial, esta conexión con los chicos y con los aprendizajes desde lo natural, desde el juego y desde la pregunta, del juego de las preguntas, ¿no? Que hacen los chicos chiquitos. Y después la escuela se va como desconectando de estas cosas tan profundas, y se va desconectando de los chicos a partir de las respuestas impuestas, cercenando la curiosidad y la inquietud de los chicos. ¿Vos compartís esta idea? Bien, yo creo que la educación tradicional tiene mucho de lo que es la respuesta unívoca, ¿no? Como si hubiera una sola respuesta para las preguntas que se disparen. Pero sí creo también que eso ya está cambiando, ¿no? Y depende de qué vaso elijamos, qué parte del vaso elijamos ver, como dice la frase, si el medio vaso lleno o el medio vaso vacío. Lo que pasa es que cambiar esa mirada implica todo un proceso, y son procesos mediatos, no inmediatos, ¿no? Quisiera que ya fuera la transformación educativa ya, y sin embargo lleva mucho tiempo, pero yo creo que muchos docentes y muchos directivos ya están viendo la necesidad de que la respuesta no sea unívoca, desde una verdad, ¿no? Por eso el coaching también es también recibido en el ámbito educativo, porque para aprender necesitamos cuestionar nuestra manera de pensar y poder ir agrandando, ¿no? Aquellas ideas que vamos teniendo. Entonces, lo que pasa, pasa, nadie de nosotros eligió estar en esta situación, pero cómo elijamos atravesar eso va a marcar la diferencia, ¿no? Y yo creo que muchos, tanto en el ámbito educativo como en otros, se vieron sorprendidos de las cosas que pueden hacer de manera online, por ejemplo, que antes ni se las hubieran imaginado, ¿no? Hubiera aparecido un montón de prejuicios en el medio. Ahora, como acá no nos quedó otra, tuvimos que cuestionarlos y a partir de ahí nació algo muy positivo como aprendizaje, para nosotros, digo, ¿no? Como educadores. Sí, sí, ahí Fer Seltzer, que es una amiga que estudió coaching conmigo, nos dice que la educación a veces tiene foco en la calificación, ¿sí? Y no en los aprendizajes, cosa que comparto. Quería hacerte una pregunta relacionada a cómo ves, como vos sos especialista en neurociencias, que ¿considerás que esta es una disciplina esencial en este rediseño de la educación a la altura de los desafíos del siglo XXI? ¿Te referís a las neurociencias o al coaching? Sí. O a...
torno a las neurociencias. Bien. Mira, yo creo Marce, yo creo que las neurociencias vienen a dar como un sello científico a muchas cosas que se decían, pero que era más difícil de comprobar, ¿no? Y los Claro, seres humanos necesitamos de esta parte, ¿no? De comprobación y de proceso, porque si no, viste como dice la frase, opinar es gratis, ¿no? Entonces todos opinamos sobre ciertas cuestiones y a veces bajamos líneas sobre ciertas cuestiones que las neurociencias a estas disciplinas vinieron a darle mucha luz en ese sentido. Creo de igual manera que es igual de esencial la psicología, el coaching y cualquier disciplina que apunte a mirar más allá de lo concreto y a mirarlos en nuestras emociones, en nuestro crecimiento, en nuestro aprendizaje. Yo creo que toda disciplina desde ahí es importante y toma valor. Pero creo que las neurociencias pueden unirlas para tomar aquello que esté comprobado, ¿no? Por lo menos casuísticamente, porque no existe una sola verdad. Pero sí lo que podemos ver de las neurociencias es estadísticamente que se va repitiendo o poder analizar procesos que me ayuden a poder apalancarme desde otro lugar, sobre todo en el lugar educativo, ¿no? Las neurociencias cumplen un rol importante, porque nosotros como formadores también tenemos la responsabilidad de ver de qué manera estamos comunicando y qué estamos comunicando, ¿no? Y me parece que desde ahí aporta un valor muy grande. sí, tal cual. Además, me parece que en los últimos 50 años el estudio sobre el cerebro eh, ha hecho que se tomara una dinámica como nunca antes en la historia de la humanidad y que tenemos mucho por descubrir aún, mucho por descubrir. Y que el impacto que ha tenido, sobre todo en la disciplina de la educación emocional, hoy es algo que, como decías recién, es como una tendencia que ya se vino, ¿no? Estamos viviendo un proceso de transformación que a mi juicio quedó muy evidenciado con la pandemia, ¿no? Y quizá esta sea una oportunidad inmejorable para acelerar esos procesos de cambio. ¿Vos lo ves así? Completamente, completamente. Yo creo que toda adversidad es un proceso, es una oportunidad para un cambio evolutivo, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento de adversidad sin duda. Esta adversidad claramente nos pone a prueba para ver si pegamos el salto, ¿no? Como se dice metafóricamente. Y me parece que eso puede acelerar mucho los procesos. Las neurociencias, vos decías en Marce que hay mucho por descubrir, tal cual. Ayer me preguntaba una exalumna, me decía, ¿qué sueña tu hija, Sol, chiquitita? No, me lo preguntaba de las neurociencias, pero aludiendo a Delfina. Y yo le decía, la realidad es que no está comprobado que sueñan, porque todavía no podemos desde las neurociencias meternos por en el pensamiento del otro. Sí podemos ver qué circuitos están activados, entonces podemos suponer. Ujú. Entonces, ¿qué es eso? Se supone que un bebé sueña con colores, con sombras, lo mismo que puede ver, ¿no? Hasta que va logrando la nitidez de la vista. ¿Por qué? Por las áreas que se activan, que son vista de las áreas de los colores, etc. Pero en el fondo no podemos estar en la cabecita de esa persona adentro. Ah, Entonces, lo que digo es, hay tanto por descubrir y yo creo que estas adversidades nos van poniendo a prueba de cuán somos para no quedarnos y pegar el salto. bueno, nos quedan 10 minutos más o menos de conversación. Y quería un poquito profundizar. Vos vas a ser oradora en nuestro próximo congreso de coaching educativo. Vamos a tener otra vez tu generoso aporte. Contame un poquito sobre tu ponencia, sobre lo que vas a hablar en el cuarto congreso de coaching. Bien, para mí es un placer. Primero quiero decirte, Marcelo, que para mí es un placer estar desde la primer camada, el primer encuentro de coaching que formé parte, y es un placer porque es un espacio de aprendizaje enorme y creo que es muy necesario para el ámbito educativo, ¿no? Oportunidad, lo que vamos a estar hablando, como el tema del Congreso en general tiene que ver con la comunidad y el aprendizaje en comunidad,
Mi ponencia en particular va a tener que ver con esto, ¿no? Con que ya sea como educadores o ya sea como aprendices, en cómo se fue tejiendo nuestro aprendizaje. De hecho, la ponencia se llama Desde nuestro último día, teje con un otro, ¿no? Entonces, qué importancia del otro como esa esencial para que yo pueda aprender. Y empecemos a ver quiénes otros de nuestra vida, ¿no?, tuvieron impacto, y para que podamos también generar impacto y trascender, sobre todo en la docencia y en los ámbitos en los que nos desarrollamos, trascender a través de los otros que son nuestros aprendices, ¿no? Sí, la verdad que validando al otro, tomamos conciencia de la importancia de aquellas personas, de aquellos sucesos que nos marcaron, ¿no? Nosotros vivimos en una cultura muy negadora del otro, vivimos en una sociedad donde se perdió el respeto hacia el otro, y me parece que este es un tejido, cuando vos decís se teje con el otro, este es un tejido que hay que recomponer. Y pienso que hace falta como una mirada profunda hacia adentro y correrse del ego para poder darle lugar a lo que piensa el otro, que no tiene por qué ser mejor o peor de lo que pienso yo, pero quizá al pensar distinto, al opinar distinto, quizá nos podamos enriquecer los dos. Entonces, pienso que estos espacios que hemos creado con las chicas de Creando Puentes, con Jackie y María Laura, y este espacio donde vos sos más que una invitada, sos parte, es muy fértil para que aquellas personas interesadas, en aquellos profesionales de la educación o el coaching interesados en la educación, puedan compartir sus ideas con nosotros, porque, digamos, no son ponencias academicistas o expositivas, son experiencias que nos atraviesan y que queremos compartir con el otro. Así que, nada, desde ya creo que esto que vos mencionás en el título de tu charla es muy interesante, y siempre sos una de las personas que mejor evaluación tienen las encuestas, ¿no? Cuando hacemos encuestas de qué les parece las charlas, bueno, Ya ahí me está. quieren, es eso, Mar, ya me conocen de todos los años, entonces me quieren, es por eso. Claro, pero que no se pierdan la de este año, que no es igual a la del año anterior, sino que está muy enriquecida porque vos también te seguís enriqueciendo y nos seguís volcando toda tu capacidad en tus charlas. Y Eh, además, el coaching, lo que tiene de particular el Congreso Educativo de Coaching, ¿no?, que al ser de coaching, enfocado al ámbito educativo, por supuesto, pero el coaching busca que te lleves herramientas puestas. No solo hablar de esto que vos decías, no solo que hablemos de, sino que podamos reflexionarnos, repensarnos y en esa transformación nuestra transformemos nuestros contextos. Creo que esto es lo maravilloso que tiene el Congreso, ¿no?, particular. Buscamos que se vayan con herramientas distintas puestas, no hablar de, ¿no? Y desde ahí, bueno, hay un montón para que sigamos conversando y aprendiendo, porque además las temáticas van cambiando año a año, entonces son muy diferentes los temas que vamos claro. abordando. Sol, para cerrar la charla, ¿cómo ves la escuela post-pandemia? ¿Cómo te imaginás una escuela que a veces tiene una gran complejidad relacional, ¿no? Tenemos por ahí un sistema educativo del siglo XVIII,
en edificios construidos en el 19, con docentes del 20 y alumnos que nacieron en el siglo XXI, pero que muy probablemente, como Delphi, vivan en el siglo XXII. ¿Cómo ves esta escuela post-pandemia? Mira, yo la veo muy bien. Y te voy a explicar por qué la veo muy bien. Yo la veo muy bien porque creo que nos obligó a los adultos a meternos en el paradigma de los adolescentes y de los niños. Las personas a las cuales educamos hoy por hoy están inmersos en el paradigma digital. Yo tengo a mi hija de 3 años y a vos te debe pasar con los tuyos y a todos los que están en su casa le debe pasar con sus propios hijos, que agarra el celular mejor que yo, sabe dónde está todo y a nadie le enseñó a mi hija eso, ¿no? Entonces digo, yo creo que, y me encuentro con muchos pacientes docentes, por ejemplo, diciéndome, Sol, me tuve que ayornar con las tecnologías y ahora entiendo mucho de lo que me habla mi hijo, mi hija o mis alumnos mismos. Entonces yo creo que hay una enorme oportunidad ahí de que las generaciones se terminen uniendo en un idioma en común, cuando suele ser un tema histórico, ¿no? Que las generaciones entre sí, como son paradigmas distintos, no los entendemos. Entonces creo que la educación tiene una enorme oportunidad ahí para unir generaciones, para que estemos más cerca de los chicos, para que podamos implementar y desafiarnos en herramientas y también encontrar valor en eso, ¿no? Porque a veces nosotros los adultos nos creemos incapaces de, y hay creencias ahí de base a desafiar, ¿no? Sí, tal cual. Sí, a ver, por una escuela, yo te diría que sea más curiosa, más, más humana, que también se base en la evidencia científica, ¿no? Pero con un giro, nosotros con Fabián Provenzano armamos una consultora, viste, que se llama Copérnico, y editamos un libro que se llama Un giro copernicano en la educación, que está fundamentado en este cambio de mirada, ¿no? Donde el docente, el sábelo todo y el enseñar deje su lugar del centro de la escena para que ese lugar lo ocupen los alumnos, el aprender y transformar contextos, ¿no? Yo creo que la escuela del siglo XXI tiene un desafío muy, muy interesante y superador por delante, que es muy diferente al paradigma de la escuela de la revolución industrial, que es hacer ciudadanos en comunidades de aprendizaje que puedan transformar contextos. Y la realidad es que el contexto de nuestro país, el contexto de la región, es una realidad muy compleja, muy difícil de transformar si no nos involucramos todos y si la escuela no toma conciencia de este desafío, te diría, como único en la historia, ¿no? Porque siempre hubo inequidad, pero yo creo que hoy la humanidad tiene muchas herramientas y mucha capacidad para lograr contextos más equitativos, más igualitarios y de mayor calidad en los aprendizajes. Y nunca un funcionario va a ser revolucionario. Esto lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos que animarnos a liderar. Si querés transformar la sociedad, animate a transformar tu aula, animate a transformar tu escuela, transforma tu casa. Si cada uno de nosotros nos animamos, seguramente lograremos otros resultados. Así que, Sol, en la despedida nuevamente agradecerte tu tiempo, siempre generoso, que estés con nosotros en el 4º Congreso de Coaching Educativo, que será los días 6, 7 y 8 de agosto, con un panel de oradores que me siento muy orgulloso de presentar, con Pepe Menéndez desde Barcelona, con Gilberto Pinzón desde Estados Unidos, después con Rebeca, con Grace, que el otro día tuvimos una charla súper cálida, Grace, una genia, con Freddy Bota, contigo, y bueno, con María Laura y Jackie, que son mis compañeras
ya de 4 años de recorrido en este desafío hermoso, que ni siquiera la pandemia pudo torcernos el brazo. Dijimos, vamos a hacerlo igual y tenemos ya 300 inscriptos. Así que, Sol, en la despedida, un saludo a tu familia y cerrá vos. Danos un mensaje final y cerrá vos. Bien, los esperamos a todos. Gracias, Marce, por el espacio. Gracias, Marce, por el espacio. Los esperamos a todos en el Congreso. No se lo pierdan, va a estar buenísimo, ya les dijo Marcelo. El gran desafío es que superemos lo físico. Algo que nos pone a prueba esta pandemia, la famosa distancia social, y nosotros somos más que lo físico. La emoción trasciende lo físico, ¿sí? Si no, no nos pasaría frente a una pantalla y lloramos, ¿no? Y nos digamos. Entonces, bueno, hay un gran desafío como seres humanos para conectarnos desde la emoción, trascendiendo lo físico y apuntando más al espiritual, así que los esperamos a todos desde ahí para seguir compartiendo. Bueno, un beso grande, saludos a la familia y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Los esperamos. La conversación quedará en el canal de IGTV para que lo puedan ver. Y buen fin de semana. Un beso. Hasta la próxima. Chao, Marce. Hasta luego. Chao, chao.